Bueno, bienvenidos, muy buen día al canal de Mario Ardón de YouTube. El día de hoy pues tenemos planeado hacer una dinámica un poquito distinta y hemos preparado una discusión, reseña sobre uno de los últimos libros que Mario Ardón ha leído y quiere compartir con ustedes. Este libro pues es el que tenemos aquí en el atril. Es el libro Ideas, Historia Intelectual de la Humanidad del autor Peter Watson, que es un señor inglés de 77 años, es psicólogo, historiador y periodista. Y pues este libro, que se publicó originalmente en 2005, es básicamente una historia de la humanidad, ¿no, don Mario? ¿Qué le llamó la atención de este libro de L- entrada? Lo que me llamó la atención es que es un libro voluminoso que no cualquier persona asume el reto de leer en tiempos de que la gente es a veces incapaz de permanecer 2, 3 horas frente a una buena obra de lectura. Entonces, para mí el tiempo de pandemia que estamos viviendo se presenta como una oportunidad para dedicar tiempo a la lectura constante, a la lectura intensa, a la lectura de larga intensidad que nos puede ayudar a aprovechar adecuadamente esos esfuerzos de seres humanos como el señor Peter, que han ido tejiendo y entretejiendo y entreligando los datos de la historia de la humanidad para presentarnos en una sola obra, no un resumen, sino una excelente cronología de la historia de la humanidad en estos tiempos. ¿En qué difiere una historia de la humanidad a una historia de las ideas de la humanidad? Las historias de las ideas están más dado en cómo los seres humanos han ido generando su vida, sus estrategias, generando su gestión histórica, tratando de ir hacia lo más profundo del ser humano, tanto en lo material como en lo espiritual y también en la parte esa social, en la creación de conocimiento de forma socializada a lo largo de la historia de la humanidad. Va desde las primeras ideas del hombre y de las mujeres en la antigüedad y cómo han ido avanzando hasta llegar a la modernidad, principalmente en el siglo XX. Creo que este libro tiene un apartado especial, un segundo libro que sería dedicado al siglo XX, pero acá incluye hasta ahora, hasta el momento actual. Ok, y también podemos ver que sobre la mesa tenemos distintos libros, porque no es la primera vez que alguien se toma el reto de tratar de contar la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, no sé si nos comparte un poco más de su experiencia con otros libros parecidos o que incluso son citados dentro de este libro de las ideas y que tenemos aquí en la mesa con nosotros. Otro libro, por ejemplo, este que tenemos, La historia comienza en Sumer. Es bien interesante porque aquí está como desde el principio del lenguaje hasta el desarrollo literario. O sea, hay muchos textos que estaban en tablas de barro en la zona de Mesopotamia, que estaban escritos en tablas de barro, pero que al ser traducidos a idiomas como el español, son piezas literarias, verdaderamente piezas bien articuladas de forma literaria. O sea que en estas tablas, antes de llevarlas a materializarlas en una tabla arqueológica de que podemos ver ahora, habían andado en la tradición oral, habían andado ese tipo de relato que se va tejiendo la humanidad y que va construyendo colectivamente, aunque pueda ser un actor individual. Entonces, por eso es que este libro, por ejemplo, La historia comienza en Sumer, nos ayuda a ver cómo es tan antigua la humanidad y a veces nos vamos a sorprender cómo es de antigua la humanidad y que no se limita a los textos que podríamos hablar desde una visión bíblica, por ejemplo. Entonces, por eso es que me interesa tener esta serie de libros acá y que los compartamos, porque todos tienen como un fin y que este libro contiene todas estas visiones y más. Entonces, la otra visión es de esos esfuerzos, por ejemplo, que es una visión universal de las ideas. Digamos, intercontinental. Entonces, ¿qué pasa? Hay otros esfuerzos, como por ejemplo el de George Forster, es un historiador de las religiones que comenzó estudiando los mitos desde los más antiguos a los mitos y ha escrito una enciclopedia de 12 tomos y que luego resume en un solo tomo. Y luego esta, es un obsequio que me trajo un amigo español, la Atanás Serrán,
que es solo los análisis, ya no toda la visión que él pone de mitología universal en la rama dorada, sino los análisis de la antigüedad, pero incluidos en el Nuevo Testamento. O sea, es como un libro especializado que también vale la pena conocer y que este señor lo retoma. Además, este señor también retoma la parte de China, ¿verdad? Como este libro, como es la obra máxima en cuanto a la adivinación, en cómo el ser humano ha andado buscando los orígenes de una realidad y construyendo una historia universal, no solamente de material, sino una historia de la idea, de las percepciones a lo largo de la humanidad. Y luego tenemos a este otro, que también es retomado por el señor Peter, que es Mircea Eliade. Mircea Eliade, como antropólogo, se dedicó más de 70 años al estudio de las religiones no cristianas. O sea que tenemos también toda una visión de la vida y de la humanidad que tiene que ver con las religiones en su conjunto, pero no cristianas. Entonces podemos tener esa apertura a la visión de la construcción de un mundo, no solamente desde la perspectiva occidental cristiana. Y bueno, también aquí yo pues incluí un libro que es un poquito más popular, podríamos decir. Es el libro de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari, que es un historiador israelita. Y pues el libro creo que también viene siendo un resumen, ¿no? Este viene siendo un resumen de la historia de la humanidad y está escrito de una forma muy didáctica. Y aparte es un libro muy fácil de conseguir, relativamente bastante barato, y que probablemente algunos de sus amigos ya si llegaron a este video o ya leyeron el libro o seguramente tienen algún amigo que se los puede prestar. Y a mí me gusta mucho porque igual es una historia de todo, desde el inicio hasta la actualidad, y lo hace de una forma muy fácil de entender y con buenos ejemplos. Cargando un poquito con la cooperación que hace el amigo Diego, quisiéramos también ver de que uno de los últimos libros de Humberto Eco fue un libro que dice A hombros de gigante, que es lo que retoma Newton y que otros pensadores han ido retomando a partir de esa construcción, de que todo lo que hacemos debe estar construido necesariamente desde los demás, incluso para garantizar que somos originales, auténticos y con buena referencia de lo que hacemos, que debe estar construido sobre lo que el resto de la humanidad ha ido construyendo. Y por eso que Newton retoma esto y que es parte de los protagonistas de este libro, de alguna manera, de los que definen ciertas normas. De ahí tenemos a otro pensador muy actual que también ya va trascendiendo esta visión de idea, y es el mundo hasta ayer, que es de Jared Diamond, y que nos está tratando de poner a la humanidad en ese interés de poner atención desde el pasado hasta el presente en la historia de las ideas, desde una visión de construcción creativa hacia el futuro. Bueno, seguramente muchos de estos libros ocuparían una reseña o un video propio, ¿no? Pero para tratar de volver un poquito aquí y ya concluir con el libro de Peter Watson, quiero hacerle una pregunta, bueno, es como una pregunta doble. Primero, ¿qué trae esto de nuevo en comparación a estos y otros libros de historia de los que hemos hablado? Y también, ¿a quién recomendaría leer este libro? ¿Quién cree que es el público que esté interesado en leer esto? Bueno, primero que en este libro tenemos la oportunidad de tener una aproximación a la historia de las ideas a lo largo de la historia, desde lo inmemorial, desde lo que no tiene una fecha, y va construyendo a partir de ahí hasta llevarnos por los diferentes hitos del pensamiento universal. Entonces, esa es una, y puesto en un solo libro. Es un reto que tiene la unidad de un esfuerzo humano, que de repente hay un esfuerzo múltiple, pero de liderazgo de un esfuerzo humano que nos ayuda a ver, no tal vez una verdad única, sino a ver cómo un ser humano, tejiendo una multitud de datos desde diferentes disciplinas, desde diferentes visiones, desde diferentes espacios, logra construir una propuesta de lectura del mundo y de interpretación del mundo que es de utilidad casi para cualquier ser humano que quiera enfrentarse a la vida con cierta certeza
y que no ser sorprendido de datos tan antiguos que de repente ahora son muy modernos. Entonces, por ahí es donde este libro nos lleva a la que vamos a ver al final, nos lleva desde lo más antiguo hasta cuál sería la propuesta de búsqueda frente al futuro. Y ya que estamos en esto, y es algo que ha comentado al respecto, pero creo que nosotros, hablando en general, estamos acostumbrados a que se nos enseña la historia del mundo, pero con una visión occidental, ¿no? ¿Qué tanto maneja este libro esa parte? ¿Si nos logra ver otra perspectiva aparte de la occidental o siempre está basado en esa historia? Tiene una visión universal que no niega lo occidental, ¿verdad? Pero sí va viendo cómo lo occidental, e incluso por muy occidental que cree que se parece, ha tenido influencia en la interacción de un mundo que siempre ha estado en interacción, ¿verdad? Nada más que hay veces que son unos pueblos los protagonistas, por ejemplo, los árabes, ¿verdad? Los chinos dentro de su territorio, pero luego al entrar en interacción... América incluso se convierte en un punto de inflexión en el libro, porque es casi el principio de una era global, ¿verdad? El descubrimiento de América, Colón está muy bien manejado, los antecedentes de Colón están muy bien manejados como una expansión del mundo conocido frente al futuro, hasta la actualidad. Okay. No sé si hay algo más que quiera agregar. Yo lo que quisiera decir es que el libro está bastante bien organizado. Bastante bien organizado, con una introducción que prepara al lector para hacer un buen aprovechamiento. Si se puede ir subrayando el libro mejor para poder volver a los puntos, porque el libro se presta a múltiples lecturas, ¿verdad? Entonces también está organizado en 36 capítulos que lo ayudan a uno a no someterse al libro de principio a fin. Yo lo he leído de principio a fin como una experiencia humana y aprovechando el tiempo de pandemia. Pero este libro puede ser leído de acuerdo a los intereses del lector. Pero sí yo recomendaría hacer el esfuerzo, si tenemos la oportunidad, hacer el esfuerzo de una lectura continua que nos lleva a unas conclusiones, después de 36 capítulos, nos lleva a unas conclusiones muy, muy interesantes y que nos deja un reto frente al futuro. Dice que si queremos entender a la humanidad del futuro, deberíamos poner más atención en cómo se comportan las especies en un zoológico que incluso en un grande y antiguo y añejo convento. Entonces por ahí es donde yo veo de que este señor hace un reto a la humanidad y a cada lector para que enfrente el mundo con esperanza y con una búsqueda constante, no desde lo disciplinario, sino desde lo inter y transdisciplinario, con una mirada humanística frente a la vida, que en un afán de construcción de vida y no de muerte. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido la discusión que hemos tenido sobre el libro Ideas de Peter Watson. Está en la editorial Crítica y si nos ven en Honduras, pues está disponible en una de las librerías más grandes aquí del país. Finalmente, don Mario, este es un libro que hay que decirlo, es un libro grande, es un libro que tiene un costo, pues para muchos sería considerable. ¿Qué tiene que decir sobre eso? ¿Lo valió? Es una buena inversión del dinero y del tiempo dedicado, porque uno puede convertirse en una nueva persona, en un nuevo profesional, después de haber leído este libro y antes de haber leído este libro. Así que bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo por esta reseña del libro y esperamos verlos muy pronto en otra edición de estas reseñas. Esperamos les hayan gustado. Recuerden suscribirse al canal. Pueden también darle a la campanita y se les va a avisar cuando haya un nuevo video. Así que muchas gracias y tengan un buen día. Buen día.